Una vez más, les doy la cordial bienvenida a nuestra clase de hoy. El día de hoy, jóvenes, vamos a hablar sobre el tema que ya tienen visto ahí en pantalla, el lenguaje literario. Hemos estado hablando un poquito acerca de la introducción a la literatura. Hemos hablado un poquito acerca de las primeras literaturas en el mundo, ¿verdad? De diferentes continentes, diferentes realidades y cómo surgió la literatura y cómo es que vino con una trascendencia hasta el día de hoy, ¿sí? En esta ocasión nos toca hablar acerca de el lenguaje literario. Pero para esto vamos a tener que plantearnos una meta, ¿sí? La meta que tenemos es que al finalizar de la sesión, todos nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar el lenguaje literario y al mismo tiempo utilizar este lenguaje literario. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos saber qué es el lenguaje literario, ¿ya? Entonces vamos a pedirle a Esteban que pueda pasar a la siguiente hoja. Las palabras que utilizamos a diario, jóvenes, pueden tener dos tipos de significado, ¿sí? Lo que usted expresa a diario, ya con sus amigos, familiares, con su entorno, puede tener dos tipos de significado. Estos significados pueden ser de la siguiente manera. Primero, puede ser el lenguaje denotativo o llamado como el lenguaje denotativo, ¿sí? Y el segundo, llamado también como el lenguaje connotativo, ¿de acuerdo? Avance, por favor, la hoja, avanza Esteban, ¿ya? Exactamente, muy bien, gracias. Decía, el primer lenguaje, conocido como el lenguaje denotativo, jóvenes, es cual, ahí dice, no, literalmente dice, el primero es el denotativo, el cual es objetivo, es decir, hace referencia al significado de la palabra. Ah, ya, me está diciendo Miss que el lenguaje denotativo es lo que una persona entiende tal cual como ha leído o tal cual como lo está mencionando, ¿sí? Y tal cual, literalmente, ¿sí? Mientras que el segundo lenguaje, llamado como connotativo, es algo subjetivo y usa un lenguaje figurado para provocar sentimientos y emociones en el lector. Este último, o sea, el lenguaje connotativo, ¿ya? Es utilizado regularmente en las obras literarias. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir el lenguaje connotativo? El lenguaje connotativo es, jóvenes, cuando nosotros leemos algo y tenemos que interpretar qué nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir esa frase? Por decirlo así, ¿qué pasa si yo les digo, chicos, me morí de la risa? ¿Qué entienden? Denotativamente van a entender que yo ya he fallecido, me enterraron y ya está. Sería denotativamente. Pero connotativamente, ¿qué significaría si digo me morí de la risa? Es porque he estado muy contenta, no sé si me contaron algún chiste o me pasó algo gracioso, chistoso, así que me maté, o sea, tuve una sonrisa a carcajadas, ¿no? Y lo disfruté, ¿no? Entonces, connotativamente significa eso. Entonces, hasta aquí, ¿alguien desea participar, hacer un pequeño ejemplo tal vez, chicos? A ver. Alguien si se anima, ¿de qué manera más podemos entender el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo? Ojo, jóvenes, hemos dicho de que estos dos lenguajes todos nosotros lo utilizamos todo el tiempo, solamente que de repente en algún momento no nos damos cuenta de que qué tipo de lenguaje estamos utilizando o cuál de ellos, ¿no? No sabemos con el nombrecito que los caracteriza. Entonces, chicos, el lenguaje literario utiliza formas particulares de expresión que sirven para embellecer y sobre todo, atizar un mensaje. El significado de las palabras puede variar dependiendo de las vivencias del autor y del lector. Además, se debe tomar en cuenta la intención comunicativa. El lenguaje literario es una configuración rítmica en la que pueden ser descubiertas las leyes que se usan para su construcción, sea o no consciente el artista de ellas. Miren, entonces el autor
el principal objetivo para que él pueda utilizar el lenguaje, sea denotativo o connotativo, es simplemente aquí, literalmente nos dice, para poder ponerle un poco de ritmo, musicalidad, un poco llamar la atención al lector. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de los artistas. Entonces, ese diseño contrasta de inmediato, se actualiza o sitúa en primer plano sobre el trasfondo de la lengua diaria del habla. Entonces, algunos ejemplos de lenguaje denotativo y connotativo usado en textos literarios son los siguientes. Vamos entonces a observar algunos ejemplos, ¿ya? Miren, aquí te muestro, a ver si pasa a la siguiente hoja, Esteban, por favor. Miren, aquí les muestro un esquema, un cuadrito. Miren este cuadro. Este cuadro contiene lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. ¿Ya? Entonces, miren, la primera palabra, ahí tenemos una palabra que todos nosotros conocemos, corazón. Lenguaje denotativo. Denotativamente, ¿qué significa corazón? Me dice qué significa, es un órgano, se refiere al órgano muscular que da vida al ser humano, que bombea la sangre, etcétera, ¿no? Y todas sus características del órgano muscular que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿sí? Para tener vida. Ese es el corazón en el lenguaje denotativo. Veamos en el lenguaje connotativo. ¿Qué pasa si yo digo corazón? Ah, en el lenguaje denotativo significa amor, ¿verdad? Amor, sentimiento especial. Entonces, vamos a poner aquí un texto literario. Dice, mi corazón se salió de mi pecho para alcanzarte. Este es un lenguaje, un texto literario, ¿sí? ¿Utilizando qué? Un lenguaje connotativo. Mi corazón se salió de mi pecho para alcanzarte. Entonces, denotativamente podríamos decir, pero ¿cómo? O sea, la persona se quedó muerta, ¿cómo no? Entonces, por eso se dice que los poetas utilizan un lenguaje connotativo para llamar la atención, llegar a la impresión de los lectores. Tenemos otra palabra, jóvenes, otoño. Esta palabra denotativamente es una estación del año, ¿verdad? Ese es denotativamente. Pero en el lenguaje connotativo significa vejez, el otoño, vejez. Un ejemplo para el texto en el texto literario, para lo que es esta palabrita. Me lleno el verdadero amor en el otoño de mi vida. Me llenó el verdadero amor en el otoño de mi vida. Entonces, estamos utilizando un lenguaje connotativo. Otra palabra, camino. Denotativamente significa ruta, vía, que permite desplazarnos hacia otro lugar a pie o utilizando cualquier otro medio de transporte, ¿verdad? Ese es el camino. Pero en el lenguaje connotativo son pasos transitados. Ejemplo, mi vida ha recorrido tantos caminos que ya pronto llegaré a mi destino. ¿Mm? Tenemos otra palabra, noche. Denotativamente, periodo que transcurre desde que se oculta el sol hasta que vuelve a salir. Esa es la noche, ¿no? Denotativamente significa eso. Pero connotativamente, noche significaría oscuridad, tristeza, melancolía. ¿Qué más podríamos decir que noche significa? De repente solitario o la soledad, ¿no? En el texto literario tenemos un lenguaje con la palabra noche. Cuando te fuiste de mi lado, la noche llegó a mi vida y no sé cuándo volveré a ver la luz, ¿no? Entonces, este es un cuadro en el cual podemos entender de mejor manera el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Pero jóvenes, me gustaría escuchar su participación de ustedes. ¿Qué tanto hemos podido entender hasta el momento el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo? Por si tenemos dudas, estamos aquí para poder esclarecer, ¿sí? Entonces, continuamos. La función poética, jóvenes, que tienen todos nuestros escritores que se dedican a poder realizar
sus poemas o textos literarios, ¿ya? Busca a través del lenguaje atraer la atención del lector, como lo que les decía, no solo en el contenido, sino en la forma, a través de la expresión de sentimientos y emociones de manera estética. Esa es la principal función de un poeta, ¿sí? Llamar la atención del lector utilizando un poema o realizando un poema que tenga expresiones de sentimiento, de emoción, de amor o de repente de desdicha o decepción, qué sé yo, ¿no? Pero de manera estética. Entonces, con esta característica, el lenguaje literario, a diferencia del del periodístico, perdón, o el científico, o cualquier otro tipo de texto, utiliza la lengua con un propósito estético. ¿Ya? No es pues lo mismo como agarrar un libro de matemática o un libro de historia o un libro de química. Son totalmente distintos, ¿sí? Entonces, el lenguaje literario es tanto muy distinto que la intención del poeta va a ser llegar al sentimiento del lector, en principio, ¿sí? Entonces, una de sus características de esta creación, perdón, de este lenguaje o texto literario es tener gran carga expresiva y efectiva que permite crear imágenes. Empezamos a soñar, empezamos a imaginar cuando empezamos a leer estas obras literarias. Él utiliza el lenguaje culto y riqueza de su vocabulario. ¿Sí? Ustedes no van a encontrar, no van a encontrar poemas en la cual tengan expresiones vulgares o expresiones ofensivos o agresivos, a menos que sea dentro del lenguaje culto, ¿ya? Con una riqueza de vocabulario, con un vocabulario seleccionado, clasificado. Utiliza también una belleza que provoca un placer estético en el lector, ¿sí? Normalmente las poesías o las creaciones poéticas jóvenes van a tener ciertas reglas utilizando figuras estéticas o las figuras literarias, ¿ya? O los recursos estilísticos, normalmente o llamados así, recursos estilísticos. Así que como tienen los recursos estilísticos, van a cuidar mucho la apariencia del contenido del texto o del poema, ¿sí? Entonces, estamos observando la creación poética, sobre todo la función de un poeta. Aquí te muestro un ejemplo. Mire, leemos aquí el siguiente fragmento del poema, La niña de Guatemala, de José Martí, ¿ya? De José Martí. Entonces, mire lo que dice aquí. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirio los ramos y las orias de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Hasta aquí, jóvenes, nosotros, ¿qué podemos entender de este poema? Seguramente cada frase, cada verso que nosotros estamos leyendo significa algo o quiere decir algo, ¿sí? Continuemos. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Hasta ahí seguramente están entendiendo, parece que se trata de una pérdida, ¿no? De una pérdida de un ser querido, de un ser amado, ¿no? Iban, dice, cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Entonces, ¿qué podemos entender con estos versos, jóvenes? Observa, dice que a pesar de que el poema presenta una situación tan dolorosa como la muerte de la niña, la descripción que hace el autor permite recrear la escena considerando los colores, olores, sentimientos, deleitándonos con la lectura, placer estético.
A pesar que se trata de un tema muy delicado, muy triste, melancólico, el autor ha utilizado palabras de manera sutil, ¿sí? Las ha combinado tan perfecto que nos llega al sentimiento y realmente podemos disfrutar al momento de leer. Por otra parte, el autor selecciona con sumo cuidado las palabras para dar una mayor expresividad al texto. ¿Cierto? Entonces, esa es la función principal del poeta, utilizar términos cuidadosos, utilizar términos selectos, palabras que puedan ser acorde a la ocasión, acorde a la situación y, de hecho, como buenos lectores, tenemos que saber interpretar lo que dice aquí, sobre todo interpretar. ¿Bien? Entonces, es así como nosotros podemos observar el trabajo poético, ¿sí? Bien, ahora te doy una pequeña práctica, ¿de acuerdo? Pasa a la siguiente hoja, por favor. Te voy a dejarte aquí un cuadro en la cual usted va a completar. Va a poner aquí la palabra donde los espacios vacíos, usted por favor, complétemelos, ¿sí? Complétemelos los espacios vacíos. ¿Me dejo entender, jóvenes?